estar cumpliendo los tiempos. Voy a poner aquí presentar. Bueno, avísenme por favor si está viéndose ya la presentación. Sí, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos con lo que define la psicoterapia formativa. Básicamente se entiende la psicoterapia formativa como un modelo encaminado hacia la plenitud existencial. Fíjense que hay un trípode que es necesario, son 3 elementos clave: la realización personal, la felicidad y la formación. Los escenarios de la psicoterapia formativa son los mismos de otros modelos en psicoterapia. Lo que sí cambian son los objetivos. Como se persigue la plenitud existencial, entonces es clave tener en cuenta la redefinición tanto del paciente como de los contenidos mentales, la potenciación de los aspectos espirituales y trascendentes, la formación, la integración armónica de cada una de las dimensiones del psiquismo y la cohesión de ese psiquismo, que incluye obviamente un self bien cohesionado, pero también otros aspectos de la formación de la personalidad y de la funcionalidad. El aprendizaje, la adquisición de nuevos significados y de nuevas estrategias de afrontamiento. Se busca obviamente conseguir plenitud existencial, formando una personalidad armónica, funcional, bien estructurada, integrada. Ese es un concepto que encontramos en distintos modelos, desde el análisis junguiano, pasando por la psicología de Carl Rogers, y este otro elemento que es la ecualización, en el cual sí he trabajado en varias publicaciones. Creo que hasta el momento se había descuidado mucho el aspecto de ecualizar y armonizar adecuadamente la personalidad. Muchos de los grandes teóricos del yo y de las corrientes cognitivo-conductuales ya han trabajado muchísimo en cómo hacer personalidades funcionales bien adaptativas. El psicoanálisis en cierta vertiente, con Heinz Kohut, con Daniel Stern, también buscó clarificar mucho lo de la estructura, pero es muy importante la ecualización. Y otro elemento que es clave y al que jamás renunciaría, porque sería renunciar justamente a la esencia de la psicoterapia formativa, es en la búsqueda de lo sublime, la dimensión trascendente, la dimensión religiosa, religare, la religazón, la reconexión con Dios. Formar, entonces, no solamente la personalidad, sino también una cosmovisión nueva, es lo que se persigue aquí. La formación, el aprendizaje y el cambio se dan tanto en el psicoterapeuta como en el paciente. Y cuando hablo de paciente, les hablo de consultante, pareja, familia, grupo. En esto han trabajado muchísimo otros teóricos. Parece ser que esa objetividad freudiana no es posible. Ya el propio Sándor Ferenczi, uno de los primeros discípulos de Freud y también de los primeros disidentes del psicoanálisis freudiano, mencionaba que no era posible tanta objetividad como pretendía Sigmund Freud. Después de Ferenczi han venido otro montón de teóricos. El más reciente es David Orlinsky, que mencionan que efectivamente
inevitablemente hay parcialidad y no solo eso. En realidad, en todo proceso de psicoterapia cambia también el terapeuta. Ahora, desde mi modelo, efectivamente, este cambio del terapeuta tiene que constituir también, así como se da en el paciente o en la pareja o en la familia o en el grupo, un proceso pedagógico y formativo. Es un cambio para bien. Se hacen mejores personas tanto el paciente como el terapeuta. Como nos comentó el doctor Garciandía, hay alto, digamos, índice de pensamiento en todo modelo de psicoterapia que sea eficaz. Pensar mejor para vivir mejor, como nos decía el doctor. Y efectivamente, como por mi formación en filosofía, valoro tanto el razonar, el reflexionar y el repensar, pues sin duda alguna esto es clave. Ahora, repensar también para repensarse, para reconceptualizarse. No solamente es un ejercicio filosófico inabstracto, sino que tiene que conducir a una modificación en la forma de ser, de actuar y de pensar. ¿Qué se logra al final? Pues una nueva perspectiva de vida, una forma de ser y existir distinta a la que paciente y psicoterapeuta llevaban antes de empezar el proceso. Esto es como la cimentación de una nueva filosofía de vida. Y ya cimentada, dicha filosofía de vida, hacerle realidad, lo que denomino en varios ensayos la praxis filosófica de la psicoterapia formativa. El aprendizaje y la transformación son importantes para llevar al terreno de la vida, de lo real, pues lo que se ha ido ganando en el proceso psicoterapéutico, que además considero que efectivamente puede ser tan largo como lo es la vida misma, porque siempre en la existencia tendremos distintos hitos, ¿m? Distintos momentos, distintas vivencias. Cada edad tiene sus dificultades y sus conflictos, como mencionaba Erickson. Cada edad y cada momento a nivel de ciclo vital individual y también de ciclo vital familiar tiene sus propias exigencias. Entonces, este aprendizaje y esta transformación son para toda la vida. Ya una vez lograda esta redefinición completa de sí mismo, de los conceptos, de las relaciones y del mundo, entonces el paciente va a estar mejor equipado para encontrar esta plenitud existencial. Trata de ser un proceso sintético, holístico, integrador. Por eso se está abierto, el psicoterapeuta formativo está abierto a diversas técnicas, a diversos abordajes. No nos casamos con un modelo específico. Y algo también muy interesante, tampoco somos eclécticos. El eclecticismo trata de tomar lo mejor de cada cosa. La psicoterapia formativa no tiene un poquito de cada cosa ni lo mejor de cada cosa. Tiene una identidad muy clara, tiene un perfil, unos pacientes, una praxis y una forma de ejecutarse muy definidos. Lo que sí tenemos de eclecticismo, el pedacito que tenemos de eclecticismo, es justamente ese saber valorar las distintas herramientas y el entender que se ayuda a cada paciente, no solamente a lo largo del proceso, sino en una sola sesión, como hay tantos momentos en la sesión, para cada momento a veces aparece una herramienta eficiente y apropiada de índole cognitivo-conductual. Después, en otro momento de la sesión, puede aparecer algo de índole sistémico. Después podemos lanzarnos a algo gestáltico. Después podemos lanzarnos a algo logoterapéutico, etcétera. Como se van formando paciente y terapeuta, pues efectivamente los
sistemas en los que se desenvuelven ellos también van cambiando. Y hay que entender algo, y es lo que les mencionaba en el capítulo 3 del libro de Principios de Psicoterapia Formativa a mis estudiantes, y es que en este modelo hay una sinergia paciente-terapeuta. Es decir, ambos trabajan como equipo, ambos son catalizadores del cambio, cambio como transformación hecha praxis, y ambos efectivamente están protagonizando una mutua transformación. Por eso el logo que ahorita voy a mostrarles de la Sociedad de Psicoterapia Formativa, porque en realidad el terapeuta no solamente está dando o en una posición de superioridad con respecto al paciente o el consultante, sino que en realidad está en una horizontalidad completa, siendo influenciado también por el paciente y aprendiendo de ese paciente. Aquí está el logo. Obviamente, el psicoterapeuta formativo puede que tenga un poco más profundas sus raíces. Puede que, usando la metáfora del árbol, tenga un poquito más de fuerza, de estructura, a lo mejor de edad. Pero fíjense que de todas maneras las raíces se tocan, el suelo se toca, las personas están mirándose, contemplándose, ayudándose. Hay un genuino deseo de cambio de parte de los dos, y en esa interacción que se da entre ambos, inevitablemente hay un intercambio fecundo, un intercambio fértil que permite el crecer a los dos, el transformarse a los dos. Uno de psicoterapeuta jamás sale igual, jamás sale el mismo después de una sesión. El paciente tampoco. Uno de terapeuta cambia sesión tras sesión y también cambia proceso tras proceso. Y desde el modelo de la psicoterapia formativa cambia para bien. Se estructura mejor, se forma mejor, se despliega más su potencial, se ecualiza su personalidad, se crece en valores. Alguna vez alguien me preguntaba en alguna ponencia, bueno, ¿y cómo definir los psicoterapeutas formativos? Y me lo decía casi que como en tono de burla, pues porque era un sujeto famoso por sus borracheras, un psiquiatra muy dado a los excesos. Y me decía, bueno, ¿y su grupito qué? Son los ñoños, ¿no? Los chicos buenos. Y efectivamente me quedé pensando, y sí es cierto que todos son buenos. Si algo define claramente a todos los egresados, a todos los que han estudiado conmigo, es que son intachables, son grandes personas, son buenos, son bondadosos, son buenos ciudadanos, por decirlo así, pero esa es la fachada o tal vez lo que más le llama la atención a este psiquiatra, porque pues él mismo vive en un mundo licencioso, de licor, de promiscuidad. Seguramente le llama la atención ese ítem, pero tiene que haber algo más. Y por eso me he ido lanzando como esclarecer bien qué es lo que define a un psicoterapeuta formativo. Se llama formativo porque está en formación y porque es formador. La psicoterapia formativa hace esa Bildung, esa construcción, esa formación que por medio de la sinergia pues permite a ambos el crecimiento. Los terapeutas formativos estamos dispuestos a la sinergia. Entendemos que esto en realidad funciona en doble vía. Crece el paciente, crece el psicoterapeuta y por ende crecen también el matrimonio, la familia, la comunidad. Lo que les comentaba del liderazgo horizontal, somos coequiperos, éticos, sin duda,
Creo que en esto la psicoterapia ha perdido un poco el rumbo, digamos, otras psicoterapias, otros modelos. Mm, Después de las exigencias que hacía Freud en sus consejos a un joven analista, en parte por la misma experiencia de ver cómo sus propios discípulos se portaban tan mal muchas veces en el sentido de eh, transgredir hasta normas básicas de la ética médica. Mm, el último que habló de esto eh, fue Arnold Lazarus, ¿no? Mediados de los años 70, y después he visto que como que a la gente le está dando lo mismo, pitos que flautas en la actualidad, e inclusive observo que hay una perniciosa tendencia a tener egresados en las facultades de psicología o de medicina o en los departamentos de psiquiatría, egresados que son de verdad unas lacras que le hacen daño a la gente, que inclusive le hacen daño a los pacientes. Un daño que no es propositivo, no es sociopático, pero sí un daño colateral por su misma conducta tan limítrofe, ¿no? Y entonces, sí, creo que es sano, es necesario volver a exigir una ética en los que están estudiando y obviamente en los graduandos y egresados. El psicoterapeuta formativo tiene que saber ser versátil, es decir, saberse mover con fluidez en distintos modelos. El deseo de cambio debe ser genuino. La reflexividad y la apertura al aprendizaje y la trascendencia son clave porque son parte del trípode que va a empujar a la mejoría. La madurez, entendida como no solamente el logro de una culminación en la personalidad, sino también en todo lo que otros grandes teóricos han dicho. Tener capacidad de espera, tolerancia a la frustración, ecuanimidad, honradez, integridad, fibra moral. Un buen psicoterapeuta formativo sabe que el proceso pues, tiene que incluir todos los contextos, el social, el cultural, el económico, el político, el filosófico, el religioso, todas las dimensiones del ser humano. Por eso evita eh, daños en términos de violar las creencias de los pacientes o de denigrar a determinadas etnias, cosa triste que he visto en otros modelos de psicoterapia. El buen psicoterapeuta tolera las frustraciones del día a día, manteniendo siempre la motivación y la esperanza. Nos guiamos por principios éticos universales, específicamente estos que les pongo aquí. Obviamente, entendiéndonos como instrumento terapéutico. Se trabaja en equipo, está el paciente, que es obviamente o una persona, o una pareja, o una familia, o un grupo, o hasta una comunidad, porque también se puede hacer psicoterapia formativa comunitaria. Y este mecanismo que protagonizan los dos, la sinergia paciente-terapeuta, pues permite esa transformación hecha praxis, permite los cambios no solamente a nivel de cogniciones o de interpretaciones del mundo, sino en realidad en la totalidad del ser, en cómo se vive en el mundo. Obviamente, eh, en la terapia, así sea individual, se integran pareja, familia y los demás sistemas en los que el paciente está desenvolviéndose. El psicoterapeuta formativo logra diferir pequeñas gratificaciones inmediatas de corto plazo en aras de conseguir gratificaciones mayores, ¿no? O de largo plazo. Es muy importante la lucidez. Hay algo lindo en todos los psicoterapeutas formativos y es
el gusto por la sensatez, por el buen juicio, el gusto también por la filosofía, por la lógica, por el pensar correctamente. La prudencia, prudencia entendida como sabiduría, que implica optar por las opciones más inteligentes, prácticas y virtuosas. Se deben cumplir estas tres condiciones para tomar las decisiones. Puede, por ejemplo, que algo sea llamativo, novedoso, experimental en el terreno de la psicoterapia, pero si no cumple con estos tres criterios, pues preferimos no hacerlo. Tampoco tenemos la mordaza de la medicina basada en la evidencia, que he visto que también funciona como camisa de fuerza, tristemente, para más de uno. La medicina basada en la evidencia es muy útil, la valoramos, pero pues hay que entender que hay un montón de preguntas en psicoterapia que jamás va a responder el modelo médico y que sí se responden mucho mejor desde otros modelos más psicológicos o filosóficos. El psicoterapeuta formativo reacciona de manera emocionalmente inteligente. No solamente con ecuanimidad o con mesura, no solamente con equilibrio, sino este concepto que arranca con Daniel Goleman y está en construcción, y es el de inteligencia emocional. Conocer los límites es también calcular razonablemente, sopesar muy bien qué, cómo, cuándo y en qué medida se pueden lanzar a realizar una acción, evitando los dos extremos, la osadía temeraria, que puede ser peligrosa, y el estancamiento, que también es pusilánime y derrotista. Somos resistentes, resilientes y optimistas, aún en medio de las mayores adversidades. Y esto, tal como lo dialogábamos en el último congreso de psicoterapia formativa, tiene que ver también con el núcleo de fe, con la profunda fe, el sello religioso que tenemos los psicoterapeutas formativos. Se busca el aprendizaje de todas las personas, de todos los acontecimientos de la existencia. Es clave tener autonomía, integridad, fibra moral, sin dejarnos chantajear o manipular o desdibujar por ningún tipo de presión externa. A veces la psicoterapia o la psiquiatría o la psicología se pueden poner al servicio de determinado gobierno, determinada línea política, determinado movimiento, peor aún, de determinada dictadura. Esto para la psicoterapia formativa sería intolerable. De hecho, está en el código deontológico. Quien quiera que desea ser simplemente candidato a estudiar y a formarse en la sociedad de psicoterapia formativa tiene que saber que hay un montón de exigencias de ese tipo. Jamás se puede apoyar un régimen totalitario, jamás se puede apoyar barbaridades, violaciones a derechos humanos, crímenes de guerra, torturas, etc. Y esa misma lealtad con los principios, esa misma fidelidad a esas verdades fundamentales y eternas es lo que pues permite actuar con coherencia y con consecuencia. La capacidad de esfuerzo también es importante. Valoramos el trabajo y la fuerza de voluntad, porque como han indicado muchos, en la actualidad estamos viviendo una época banal, superficial, como es la autora Ling, de placer desenfrenado. Vivimos una época en la que casi que todo se justifica desde un punto de vista hedonista. Si me da placer, me lo como, así sepa que no es nutritivo.
y por eso hay tanta obesidad. Si me da placer, lo hago, así sepa que es pecaminoso o moralmente malo. Esto podrán tolerarlo de pronto a algunas otras asociaciones, pero jamás puede ser en un psicoterapeuta formativo. El respeto también es importante, pero obviamente moviéndonos con asertividad y con gentileza. No se trata de ser combativos, sino simplemente de ser fuertes y firmes. Saber escuchar y extraer las lecciones, enseñanzas y moralejas también de la experiencia ajena, incluyendo esta que está consignada en libros de historia, y haciendo de las experiencias dolorosas una oportunidad para fortalecerse y para crecer emocionalmente. Hay dos opciones para uno de terapeuta: o se amarga, o se traumatiza, o se endurece. He visto cómo algunas personas, incluso brillantes, se insensibilizan con la práctica de la psicoterapia. Eso es triste. Lo ideal es, en realidad, siempre crecer, fortalecerse, mejorar. Dentro de esta transformación, dentro de esta transmutación que se vive en este estilo de vínculo, esta relación tan especial que es la psicoterapia. Están mis contactos entonces. El correo electrónico es el de siempre, dacampos@uniquindio.edu.co. Muchísimas gracias y pasamos entonces con la doctora Aristizábal. Voy a dejar aquí de presentar ya. Bueno, y logramos el cometido que era otra vez ajustarnos un poquito. En el programa académico aparece el padre Mauricio de Siena. El padre empezó a oficiar misa hace una hora, me imagino que está ya acabando. Entonces le pedí a la doctora Aristizábal que fuera antes que él. La doctora María Camila Aristizábal es médica de la Universidad Alexandra von Humboldt, es miembro de la Sociedad de Psicoterapia Formativa y actualmente se desempeña como médica en el Hospital San Juan de Dios. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Bienvenida. Hola, doctor. Y aquí ¿Se está viendo la pantalla o sí, no? ¿Sí? señora. Ah, Así bueno, es. pero no me puedo ver yo, sí me veo, porque me dice que no puedo hacer las dos cosas a la vez. Sí, curiosamente no te ves, pero la presentación sí logra notarse. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, pero no me veo yo. Bueno, entonces voy a comenzar. Yo me llamo María Camila Aristizábal, soy médica general y voy a hablar sobre las habilidades sociales en los equipos de trabajo. Antes de comenzar como a hablar en sí, a definir las habilidades sociales, como pues dice el nombre de la presentación, vamos a hablar de cifras para saber cómo a qué nos enfrentamos a la hora tanto como de ser un empleado que va a tener que convivir con un amplio número de personas y encontrarse con un ambiente totalmente nuevo en caso pues de dar inicio en un nuevo trabajo, o un empleador y la responsabilidad de manejar personal y lo que pues esto implica. Para el 2020, la depresión fue la primera causa de retiro laboral y la segunda enfermedad más frecuente en países desarrollados. Igualmente, tenemos que saber, tener en cuenta que en este momento, para el 2020, estábamos en un pleno pico de pandemia y pues todas las consecuencias que trajo esto para la salud mental de las personas. Lastimosamente en Colombia no se cuentan con muchos estudios como que tengan que ver con la depresión y el trabajo, pero contamos con estudios, por ejemplo, donde nos dicen que el 5% de los británicos en edad de trabajar, cuando hablamos en edad de trabajar, hablaba más que todas las personas entre los 18 y los 44 a 46 años. En República Dominicana la prevalencia era entre 9.8%, Argentina el 12%, Chile un 15% y en Perú de un 11.7%. Es más importante como las condiciones del medio
que la edad misma, o sea, a los cambios sociales a los que se están enfrentando las personas de estas edades laborales, ¿sí? Pues a todo las nuevas responsabilidades que deben asumir y las que tienen pues en su vida. Bueno, según la guía de salud del MIR, que fue dictada por la Organización Médica Colegial, pues, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta y como los signos de alarma y lo más importante que le debe interesar tanto a los compañeros de trabajo y a, pues a cada persona como un ser humano, tanto como al empleador, porque va a generar alteraciones en su empresa, en su negocio, porque las personas que estén cursando con depresión eh, laboral se va a ver reflejado en su ausentismo laboral, van a estar desmotivadas, no van a rendir de igual forma, va a haber desobediencia, incumplimiento con los horarios, con las tareas propias, pueden llegar a tener muchos más conflictos interpersonales, las personas van a estar irritables y van a evitar mucho el contacto social. Y si a esto, por ejemplo, como en Europa, que es donde más estudios tenemos, y sobre todo como en Países Bajos y en España, se ha demostrado que cuando la depresión se acompaña de síntomas físicos dolorosos, cuando se somatiza, el número de los días perdidos por mes, o sea, las ausencias laborales aumentaron casi de más o menos 9,4 días de faltas laborales. Bueno, en el ámbito psicosocial, pues la depresión va a producir gran sufrimiento con la persona que la padece, a las personas de su entorno, con muchas repercusiones laborales y socioeconómicas, como se los dije anteriormente. Y esto puede ser causado por las grandes exigencias laborales, los cargos de trabajo, las grandes demandas, el entorno de trabajo cuando el clima laboral no es el adecuado. Y pues esto hace que sea un concepto más complejo y pues difícil de entender más que todo porque como cada persona es un mundo y cada persona va a convivir en un entorno diferente, no sabemos cómo es su entorno en su hogar a la hora de tener que llegar a enfrentarse a su nuevo lugar de trabajo y a tener que socializar con el resto de personas. Bueno, pues la depresión, como sabemos, es un trastorno del estado de ánimo, impacta en las relaciones interpersonales, eh, y podemos entonces, cuando ya hablamos de lo que nos altera, sobre todo en las relaciones, podemos hablar del síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado, se le puede decir también así, y hace referencia a la cronicidad que se maneja con el estrés laboral. Se manifiesta cuando hay un estado de agotamiento físico y mental y llega a alterar la personalidad y la autoestima de la persona que trabaja y se caracteriza pues por estas tres componentes que son la despersonalización, el cansancio y la reducción de la autorrealización. Eh, el Depression and Work Function, Bridging the Gap Between Mental Health and Care, eso fue un estudio, vio que proponer como actividades que ayuden a prevenir la depresión y la incapacidad laboral deben ser realizadas de forma temprana, ¿sí? ¿Para qué? Para reducir la ocurrencia, la severidad y pues obviamente la duración de los síntomas y el desorden depresivo, ¿sí? Que no debe simplemente solo hacerse como a la hora de la entrevista o a la hora de la consulta médica laboral antes de ingresar a un trabajo, sino que esta se debería hacer periódicamente y de forma regular para poder mirar cómo están las personas que están trabajando en ese momento y tener en cuenta, como dijimos ahorita, los signos de alarma, o sea, si ha disminuido su actividad laboral, si ha tenido pobre calidad en el trabajo. Los accidentes también son importantes porque generan como más estrés en la persona. Si tuvieron un accidente laboral va a generar más estrés en la persona, lo que va como a quitarle las ganas de ir a trabajar, altos niveles de ausentismo laboral y que tengan unos permisos o unas incapacidades muy, muy prolongadas. Bueno, eh, muchos estudios pues, han demostrado la relación entre las condiciones psicosociales del trabajo y la salud mental de los empleados y pues especialmente como la combinación del control percibido y las altas demandas laborales pueden llegar a generar los problemas de salud. Por eso
es importante diseñar como trabajos saludables, programas de reducción de estrés para los empleados, y cuando los pacientes que tuvieron que ausentarse de su trabajo por padecer alguna enfermedad mental, que su reincorporación pues sea muy beneficiosa. Bueno, podemos hablar entonces, ya vamos a hablar en sí de las definiciones de habilidades sociales, ¿sí? Entonces, tenemos como varias definiciones, eh, y vamos a hablar, pues puse como unas muy relevantes y muy específicas. Hablaban de Ladd y Mice, decían que la habilidad social era una habilidad para organizar las cogniciones y conductas en un curso integrado de acción orientado por metas interpersonales y sociales. Rim y Markley afirman que las habilidades sociales son un repertorio de comportamientos verbales y no verbales, esto es muy importante, a través de los cuales los niños influyen en las respuestas de otros individuos. Combs y Slavi la definen como la habilidad para interactuar con otros en un contexto dado y un modo específico, socialmente aceptable y valorado por la sociedad. Y la última definición, de Michelson, Sugai Wood y Ketzin, dice que las habilidades sociales se adquieren principalmente a través del aprendizaje, o sea, cuando vemos comportamientos en los otros seres humanos y nosotros los adaptamos para nosotros. Eh, ¿Con esto qué quiere decir? Que pues como que podemos concluir que las habilidades sociales se adquieren, entonces, como acabo de decir, principalmente del aprendizaje y los comportamientos verbales y no verbales, que son muy importantes. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, pensar en orientar como los esfuerzos al trabajo de salud mental desde un abordaje psicosocial y comunitario, pues es como la opción más humana que podemos hacer. ¿Cómo es una buena comunidad? Bueno, pues esto es algo que no es fácil de responder, esta pregunta, pero pues podemos hablar como de características que creo que hacen como que pueden llegar a ser como sana a una comunidad. Entonces, y que nos van a ayudar nosotros como seres humanos a interactuar y a tener eh, un ambiente y relaciones sanas, ¿sí? Entonces, podemos hablar de poseer una visión de comunidad como un sistema hacedor y reformulador del quehacer social, tener una adecuada capacidad de evaluación y resolución de los problemas. Esto es muy importante, tener inteligencia emocional para poder además discriminar entre problemas grandes y pequeños y cómo los vamos a resolver, ¿sí? ¿Qué tanta necesidad de resolución necesitan y si la solución es corta, es a corto o a largo plazo? Adecuado nivel de participación de los miembros que conforman la comunidad, y esto es algo muy importante porque la participación, más que un derecho, es algo que se debe considerar como una obligación de todos los miembros de la sociedad. Se ha evidenciado además que cuando la persona se siente miembro activo, que participa, entrega como una sensación satisfactoria y le da todavía muchas más ganas de continuar en este proceso y ser parte como de un grupo y dar sus aportes. Consideración de aspectos verbales y no verbales. Entonces, como ya se los había dicho, entonces no solamente hablamos de la comunicación, de lo que se dice, de las palabras, sino de todo lo que acompaña entonces las expresiones verbales, que puede ser la gesticulación facial, la postura corporal, la distancia entre una persona u otra, y cómo todo nuestro movimiento corporal también nos va a ayudar a comunicarnos y expresarnos con las demás personas. Respetar los derechos de los otros, pues algo totalmente necesario para una buena interacción social. Y la idea es más que todo la empatía, en ponerse en el lugar del otro, como uno de los elementos como principales para el contacto social. Y pues sabemos que cuando nos sentimos comprendidos por los otros, nos hace como todo un poquito más fácil, nos sentimos como más acogidos y mejor. Bueno, el logro de los objetivos que se ha propuesto cada persona, el individuo, porque la capacidad eh,
cuando llevamos a cabo una interacción social, o sea, cuando logramos entablar una relación amistosa, logramos tener esa conversación, logramos cuando realizamos una petición y la cumplimos o tener la capacidad de negarnos, esto nos hace una persona socialmente exitosa, ¿sí? La existencia de componentes emocionales, que es algo pues que como que nos limitan mucho, que no deben haber emociones, que casi que todas las definiciones que les dije de habilidades sociales, ninguna hablaba del componente afectivo, por ejemplo, solo hablan como de los componentes conductuales a nivel social. La importancia entonces pues de un adecuado desarrollo de las habilidades sociales es tener un buen desenvolvimiento social y algo triste es que cuando la persona no logra como cumplir ese objetivo, le decimos que es una persona retraída socialmente, que no participa, que tiene como una pobre participación y no tiene un buen papel como protagónico, por decirlo así. Las instrucciones, el poder seguir instrucciones y aprender un comportamiento, ¿sí? Para poder saber lo que debo hacer, lo ideal es que me den la instrucción clara para yo poder como ser humano hacer introspección y poder llevarla a cabo, ¿sí? Retroalimentación e información o hacer como un feedback, ¿sí? Un chequeo cruzado de la entrega de información que a mí me están dando para yo poder saber, me dan la orden, me dan la indicación, yo poder repetirla para que la otra persona se dé cuenta que sí entendí la orden y que asegurar que mi desempeño va a ser óptimo y que voy a lograr hacerlo. El reforzamiento social, esto es algo muy importante, al igual que el reforzamiento positivo, ¿sí? Ya más adelante les voy a poner como unas frases o unos ejemplos de esto, y es el elogiar a las personas cuando hacen algo bueno, en el momento, en público, ¿sí? A la gente le gusta eso y lo va a motivar más que un regaño a que siga haciendo su trabajo, a que se siga desempeñando de buena forma. Algo que me pareció pues como muy chévere fue que me estaba leyendo un libro justo que se llama, pues el título no es como tan, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y me lo he estado leyendo y tiene muchas frases que les voy a decir a continuación acerca de las habilidades sociales y coincidió con mi charla, entonces les voy a hablar un poquito de eso. El libro inicia hablando, diciendo que tratar con la gente es probablemente el mayor problema al que los seres humanos nos tenemos que afrontar. Las investigaciones del Instituto de Carnegie, que es el profesor que escribió este libro, es un libro muy viejito, dice que aún en las ramas técnicas, tan técnicas como la ingeniería, se le debe otorgar, por ejemplo, a los ingenieros un 15% y a sus empresas de su éxito al conocimiento técnico que tienen, pero que el 85% de su éxito es más que todo a la habilidad que tienen para ser humanos, a su personalidad y a su capacidad para tratar con la gente. También dice que por medio de la crítica nunca vamos a provocar cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento. Con todas las frases que les voy a decir a continuación, hago como un refuerzo a cada uno de los ítems que les dije ahorita que nos pueden llegar a ser como una buena persona, a lograr desempeñarnos y tener una buena comunidad, a tener una comunidad sana, ¿sí? Y relaciones sanas. Entonces, otras frases que decía es que cuando tratamos con la gente tenemos que recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y por la vanidad. Benjamin Franklin dijo que nunca habló mal de hombre alguno y que de todos va a decir lo bueno que cada uno tenga. Freud decía que todo lo que nosotros hacemos va a surgir, que todo lo que el ser humano hace surge de dos motivos. El primero es el impulso sexual que nos mueve y el segundo, el deseo de ser grande. O sea, que todas las personas queremos ser halagados, queremos ser grandes y queremos sentirnos importantes. Entonces, el hacer sentir a la otra persona importante
nos va a otorgar tanto éxito para nosotros como para la otra persona, ¿sí? Abraham Lincoln dijo que el principio más profundo del carácter humano es el principio de ser apreciado, ¿sí? Lo que les acabo de decir, el hecho de darle grandeza a las personas. No hay nada que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Si algo decía Lincoln es que él era caluroso en sus aprobaciones y generoso con sus elogios. Y que la diferencia entre la apreciación y la adulación es muy sencilla, porque tampoco se trata de adular a la persona, sino que la apreciación es sincera, la adulación no lo es. Una procede del corazón, la otra sale de la boca. Una es altruista, la otra es egoísta. Una despierta la admiración universal y la otra es universalmente condenada. Tratar de dejar un rastro de pequeñas chispas de gratitud en sus jornadas laborales. ¿Sí? Que todos los días en sus jornadas laborales tratar de dar lo mejor de ustedes y darle lo mejor de ustedes a las otras personas. La apreciación honesta y logra resultados donde la crítica y el ridículo habían fallado antes. Si daban el ejemplo de un trabajador que en un hotel todos los días hacía mal el aseo, lavaba mal los baños, tendía mal las camas y ya le habían llamado la atención múltiples veces e igualmente no entendía. Un día tendió bien una cama, lavó bien un baño y lo que hizo su jefe fue que delante de todos sus compañeros, después de muchos días de mal trabajo, cuando por fin hizo un día bien su trabajo, delante de todos sus compañeros lo elogió y lo felicitó por el buen trabajo que había hecho ese día y desde entonces todos los días ese trabajador siguió haciendo con la misma calidad e igual de bien su trabajo. Lloyd George era como un empresario muy importante de la época, trabajaba en una empresa de aluminio o de aceros, y le preguntaron que cuál había sido uno de sus más grandes éxitos. Entonces en una entrevista le dijeron, claro, es que usted se ha aprendido el nombre de más de 10.000 trabajadores. Y él dijo, no, me ha aprendido el nombre de más de 50.000 trabajadores. El primer ministro inglés durante la Primera Guerra Mundial le preguntó como a un coronel que había logrado continuar en el poder, sabiendo que a todos los coroneles como que los estaban echando en ese momento, y el coronel dijo que lo que le había servido era poner en el anzuelo el cebo que al pez más lo satisfacía. ¿Qué quiere decir eso? Que hablar acerca de lo que la persona quiere y demostrarle que uno está interesado en la otra persona logramos hacer y logramos conseguir nuestros objetivos y tener una muy buena relación. Henry Ford, el de los carros Ford, dice que su secreto para el éxito reside en la capacidad de apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista como si fueran el propio. Bueno, ya, eso es todo por el momento, por mi charla. Creo que las últimas frases pues son muy bonitas, muy inspiradoras y tienen mucha razón y nos dan como tips a la hora de socializar y de cómo deberíamos portarnos con las personas. Si queremos que la gente disfrute de nuestra compañía, disfrute de vernos, disfrute de trabajar con nosotros, nosotros también debemos disfrutar trabajar con las otras personas. Gracias. Excelente, doctora. Fantástica la ponencia que has dado porque sí que hace falta en estos tiempos sensibilizar más a los equipos de trabajo para lograr mejor clima laboral. Eso da más eficiencia, mucha más productividad. Y hermosísimo además que has rescatado a este autor tan valioso, que ha sido injustamente olvidado últimamente, pero qué bien que lo sacas. Y efectivamente los textos de él son inspiradores. Conviene siempre releerlos.